En el Evangelio de hoy, del evangelista San Lucas, se nos relata el encuentro de Jesús con los discípulos de Maús. Cristo resucitado se hace el encontradizo con ellos cuando regresan a su aldea, después de haber participado el gran acontecimiento de la Pascua en Jerusalén. Mirad, queridos hermanos, que este relato a mí me lleva muchas veces a ser un tercer personaje con estos discípulos, que sabemos el nombre de uno de ellos. Me gusta como si fuera el tercero que lo acompaña y experimentar a Jesucristo el Señor, que se hace el encontradizo. Estos discípulos, cuando regresan tristes, desesperanzados ya incluso a su aldea por el fracaso tan tremendo que han podido vivir de la muerte de su maestro, de su Señor, en quien habían puesto todas sus esperanzas. Vamos a entrar en el relato, pero antes, ¿quiénes son estos jóvenes que desencantados regresan ya a su aldea, dejando la expectativa, la esperanza que habían puesto en el maestro? Dos jóvenes seducidos por el Señor, por la palabra, inflamaron su corazón para dejarlo todo por el reino que Jesús predicaba, por seguirle a Él. Como discípulos deberían de tener unas condiciones necesarias. No todos podían ser discípulos, no todos podían pertenecer al grupo de los discípulos del Señor, porque eran condiciones radicales. Ya sabemos, en otra escena del Evangelio, la del joven rico que quiso también formar parte del grupo y sin embargo no quiso dejar sus riquezas. No tenía las condiciones para formar parte de este grupo de elegidos del Señor. Ellos lo dejaron todo, pero habían puesto su esperanza, como también Pedro, como algunos de los apóstoles que no comprendieron lo que las Sagradas Escrituras hablaban de Jesucristo. Habían puesto, como tantos otros, una expectativa falsa de la mesianidad de Jesucristo, como un triunfo político, el Mesías, el Rey. Y así lo esperaban ellos. Y así fueron y acompañaron a Jesús en la entrada a Jerusalén, poniendo sus mantos sobre el suelo para que el trono, la borriquita, por donde iba a entrar Jerusalén, pasara con ramos de olivos, con palmas, dándole honores y gloria y alabanza al triunfo de Jesús en Jerusalén. Esa es la expectativa que ellos tenían. Mirad que nuestra hermandad lo vivimos también de esa forma. Tenemos un primer paso, el paso de la borriquita, de la sagrada entrada de Jesús en Jerusalén, que abre el cortejo de las procesiones de Sevilla, el Domingo de Ramos, de todas las procesiones de la Semana Santa. La primera que hace estación penitenciaria en la catedral, el triunfo, un paso de triunfo y de gloria, diríamos. Y así va acompañado por los niños, por los jóvenes, nazarenos con túnicas blancas, la alegría. Mirad, queridos hermanos, que cerramos el cortejo de las procesiones del Domingo de Ramos con otro paso portentoso, con el Cristo del amor, crucificado, muerto, en la soledad, abandonado por sus discípulos. Sabemos que solamente María y San Juan permanecieron fieles a la cruz del Señor. Vemos el triunfo al principio y el fracaso, lo que estos discípulos vivieron. Pero ellos no pudieron entender las Escrituras, por eso regresaban a su aldea con una sensación de que todo se había terminado. Su expectativa ya no tenía futuro, porque regresan, lo han dejado todo. Pues mirad, queridos hermanos, que Jesús no abandona a sus discípulos. Cuando estamos alicaídos, cuando estamos tristes, cuando nos sentimos fracasados, también se hace el encontradizo con nosotros, como a estos discípulos de Maús. Cuando se le acerca y le pregunta, ¿qué conversación es esa que traéis por el camino?
Pero eres tú, quizá el único forastero, le dicen ellos, que no conoce lo que ha sucedido estos días en Jerusalén. ¿Qué? Le dice Jesús. Lo de Jesús el Nazareno. Un profeta grande, pero ha muerto crucificado por nuestros propios jefes. Mirad, queridos hermanos, Jesús les explica las Escrituras y también nos las explica a nosotros para entender lo que significa el verdadero triunfo del Señor, como lo vemos nosotros en el paso del Santísimo Cristo del Amor, como la serpiente de bronce que por mandato del Señor hizo poner Moisés en el desierto cuando había una plaga de serpiente venenosas que mordían a los israelitas y que causaban la muerte. También nosotros, mirando al verdadero estandarte, a Cristo crucificado en la cruz, al Santísimo Cristo del Amor, contemplándolo para que nuestras enfermedades sean curadas. ¿Cuáles? La peor de todas, la del pecado, la que nos da la verdadera muerte, la que nos evita el poder tener eternidad. El pecado impide el encuentro con el Señor. Y esa es la verdadera sanación que debemos aspirar nosotros. También otras muchas sanaciones físicas. También Jesús curaba las enfermedades físicas. También para Él no es nada imposible y le imploramos, como puede ser el coronavirus, esta enfermedad de nuestra época, implorando del Señor la sanación, la curación. Pero de todas, la más importante, la que debemos nosotros aspirar es no morir en el pecado, vivir una vida de fe y de santidad y de gracia. Esa es la realidad de nuestra hermandad. Vamos a pedirle al Señor que ese sea nuestra opción de ser discípulos de Cristo también, como estos discípulos, trabajando por el reino de Dios en el amor, en la caridad, en el servicio, en la entrega, que se hará posible gracias a la Eucaristía, como los discípulos del Señor, reconociendo a Jesús al partir el pan, en la escucha de la palabra. Será posible ser discípulos del Señor si nosotros realmente compartimos este pan. Para que esto sea realidad, tenemos a la Virgen cuidando de nosotros, a nuestra Madre Santísima de Socorro. Ella es nuestro auxilio, nuestra auxiliadora. Ella sale al encuentro de nosotros para socorrernos del pecado, para que salgamos del pecado. Con María tenemos garantizada el encuentro con Jesús y realmente regresando como estos discípulos, después de haberlos reconocido al partir del pan, para pregonar, es verdad, Cristo ha resucitado y se ha hecho el encontradizo con nosotros y lo hemos reconocido al partir el pan.